Bien, listo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Saludo aquí a Catherine, Ederson. Buenas Lorraine, tardes. hola. Manuel, a María, Leini, Angie y Lorraine. Bien, muchachos, colegas, me alegra saludarlos el día de hoy. Aquí inicié la grabación de la sesión. Vamos a compartirles la pantalla. Bien, muchachos. Vamos a abordar un poco como las directrices de hacia dónde más o menos nos dirige el desarrollo de esta asignatura, que es Marco Contable Internacional y Gerencia Financiera. Entenderán ustedes que básicamente lo vamos a mirar desde el contexto colombiano en el sentido desde hace varios años, pues la normatividad contable, ustedes están cursando una maestría en contabilidad y finanzas, la normatividad contable pues, ha adoptado esta regulación específica emitida por el IASB. Entonces, vamos a darle una mirada un poquito más profunda. Entiendo que la mayoría de ustedes son contadores. He visto que en la presentación algunos dijeron que eran administradores financieros también, lo cual, si son administradores financieros y contadores, esta asignatura particularmente está en el ámbito de su competencia, muy fácil de digerir. De pronto, para los que tengan formación solamente en contabilidad financiera, y que de pronto en la práctica nos hemos dedicado a aspectos muy específicos, de pronto tal vez relacionados con, qué sé yo, declaraciones tributarias, por ejemplo, es posible que nos aporte mucho más esta visión, digamos, financiera del asunto, ¿no? Entonces, básicamente, esta asignatura nos va a permitir mirar qué elementos pueden o no ser válidos desde la preparación de estados financieros de propósito general, basados en el marco actual de regulación, ¿no? Esa es la perspectiva, que cómo los datos contables aportan a la construcción de información financiera o para la gerencia financiera, ¿vale? Esa es más o menos la perspectiva de esta asignatura. Luego, seguramente hay muchas cosas familiares para ustedes aquí. Es posible que una que otra no. Pero vamos a tratar de entender esos datos que provee la contabilidad. ¿Vale? Entonces, siéntanse libres de utilizar el micrófono. Siéntanse libres de utilizar el micrófono cuando quisieran manifestar alguna inquietud. Voy a empezar esta presentación enfocado digamos, desde la tarea de la primera unidad, ¿no? Que ha sido bastante conceptual. Nosotros tenemos 3 unidades. La primera parte trabajaremos una identificación de conceptos en estados financieros, y en la segunda parte ya empezaremos a construir
algunos datos o usar unos datos para construir ciertos informes. Y en la tercera parte presentaremos un informe ejecutivo, será el camino que seguiremos para evaluar la asignatura y para el camino de aprendizaje, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la tarea o el problema o la situación problemática que se plantea en la primera unidad y que se le pide a ustedes que identifiquen ciertas cosas a partir de unos estados financieros, el compromiso dice más o menos así, revisa estos estados financieros, identifica dos cosas, identifica las políticas de medición y principios de reconocimiento que está usando esta empresa para sus activos principalmente, y mira también en sus estados financieros cuál es la concepción del capital o de mantenimiento del capital que tiene esta compañía, ¿no? Esa es la ruta de la primera unidad. Luego de eso, pasaremos a mirar ya los números específicamente de esos estados financieros y a calcular unos indicadores y hacer algunas afirmaciones, hacer algunos análisis y algunas afirmaciones. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a iniciar esta presentación, ¿vale? Medición, políticas de medición establecido por determinada empresa y que se evidencian en los estados financieros y cuál es la concepción que tiene esa empresa sobre el capital, sobre el mantenimiento del capital, ¿vale? Por favor, me confirman que estoy compartiendo la presentación, que todo el audio está corriendo bien. Sí, señor. Ok, listo. Bien, primer asunto. Donde dice objetivo de la información financiera útil, yo me imagino que ustedes han leído esto un montón de veces. No sé qué tantas veces habrán leído el marco conceptual, sobre todo el del 2018, que está bastante reciente, se puede decir, porque aquí en Colombia hemos estado leyendo el marco conceptual del 88, emitido ni siquiera por el IAB, sino por la fundación anterior, por el consejo anterior. Ese marco conceptual estaba por terminar, ¿sí? Y finalmente el IAB lo hace válido para 2018 y hay una versión un poquito más, digamos, disciplinarmente más compleja, no más difícil, más compleja, más robusta, conceptos mejor acabados. Sigue teniendo algunas contradicciones, bueno, no sé si son contradicciones, pero sí que de pronto para nosotros acá en Colombia es difícil comprender algunas cosas, pero está mucho más disciplinarmente construido, mejor construido, ¿vale? Entonces ese marco conceptual del 2018, que lo tienen compartido lógicamente en la plataforma, está bueno leerlo un par de veces, ¿no? Y fíjense que vamos a recordar unas cosas bien sencillas de ese marco conceptual. En la diapositiva habla del objetivo, pero me gustaría mencionar antes los usuarios. Recordarán ustedes que estos estados financieros son de propósito general y esto es fundamental para el desarrollo de esta asignatura y de lo que aquí se habla, ¿ya? Que cuando estamos hablando de construir estados financieros bajo este marco normativo, estamos hablando de estados financieros de propósito general. Eso es bien importante. Sabrán ustedes que están enumerados como el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, estados de flujo efectivo, que todos son abordados, digamos, para los que estudiaron contaduría, son abordados en el pregrado, de cierta manera. De pronto los que nos graduamos hace más de X cantidad de años, no conocimos algunas cosas como el otro resultado integral, que es una cosa con la que de pronto no estamos tan familiarizados en el estado de resultados, o que nos digan que es posible que no se prepare un estado de cambios en el patrimonio, sino que se prepare, de acuerdo a las condiciones de la entidad, se prepare un estado de resultados y un anexo que hable del patrimonio, siempre y cuando se cumplan unas condiciones específicas, ¿no? Pero sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de estados financieros de propósito general.
Y los usuarios de esta información, dice el marco conceptual, se presume que son usuarios externos. Habla de inversores, habla de potenciales inversores, habla de prestamistas, y los reúne en una expresión la cual es usuarios que no tienen el poder para pedir información a la medida de sus necesidades. Y claro que es relevante para esta asignatura que se llama regulación contable y gerencia financiera, porque algunos a veces pensamos que es que el gerente toma decisiones con base en los estados financieros de su propia compañía. Y puede que use y puede no. La gerencia financiera usa la contabilidad para la toma de decisiones, pero no tiene que esperar a que los estados financieros estén listos. Entonces ustedes en la práctica, como vi en la presentación, ustedes tienen años de experiencia. Es decir, eso no sucede en la práctica, ¿no? El gerente y el gerente financiero no están esperando que se termine el balance, el estado de resultado para tomar una decisión financiera, porque hay unas formas más prácticas, más rápidas, más eficientes en el día a día de la operación de la empresa para obtener la información de primera mano. Reportes, ¿vale? Entonces es fundamental tenerlo presente. Sabrán ustedes también que, por ejemplo, el estado de costos de producción no es un estado de propósito general, es un estado de propósito específico, no está regulado en la norma. Y también es fundamental para la toma de decisiones o para el análisis de la información de una empresa de producción. ¿Ves? Entonces, ahí empezamos a notar cómo se separa la fuente de información de la gerencia a nivel interno, la fuente de información contable y financiera a nivel interno, a la fuente de información de los externos a la entidad, quienes, muy bien dice la norma, no tienen el poder de pedir información a la medida de sus necesidades. Luego, estos estados financieros tratan, dice la norma, intentan proveer información que sea útil para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tipo de información? Hombre, información sobre el cambio en los recursos, y esto se revela a través de los estados financieros de propósito general. ¿Sí? Hablan del rendimiento, hablan de la situación financiera, intentan hablar de los flujos de efectivo y evidentemente de la estructura de capital y composición del patrimonio de la entidad. Y permeados y atravesados por las notas a los estados financieros. Cuando pensamos en estados financieros de propósito general, no pensamos únicamente en, en los numeritos, ¿no? Pensamos también en lo que se dice, en la revelación, que es un dato estructural para estos estados financieros. Y ya veremos, tenemos la oportunidad de observarlo hoy también en el desarrollo de la unidad. Entonces, las revelaciones son fundamentales. Entonces, dicho esto, sobre recordar cuáles son los usuarios de la información y que estos son estados financieros de propósito general, ahora sí vamos sobre el objetivo el objetivo de la información financiera útil marcado en el marco conceptual, ¿no? Dice, proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, es decir, quien prepara los estados financieros, que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Esta información les ayuda a tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad. Es decir, un agente externo mirando los estados financieros de determinada compañía podrá decidir si les concede un préstamo, si les concede crédito comercial o si de alguna manera pudiera invertir en esa compañía. Esa es la clase de información que se provee en los estados financieros para gente que no puede pedir un reporte exactamente como desea. ¿Vale? Entonces, usuarios evidentemente externos. Entonces, miren el objetivo de los estados financieros según este marco normativo y miremos al mismo tiempo lo que dicen los financieros, ya no los contadores, ya no las entidades normativas, sino desde el área de la disciplina de las finanzas. Se ha establecido una máxima que es que el administrador financiero, el gerente financiero, su tarea es maximizar el valor de la entidad. Y cuando hablan del valor de la entidad, están hablando del valor de mercado de la entidad. Entonces estamos y bueno, también hay que tener presente que
que algunas entidades serán cotizadas, es decir, cotizan en la bolsa de valores. El mercado colombiano tenemos muy claro que es un mercado bien pequeño, que son muy pocas las empresas que cotizan en el mercado en la bolsa de valores de Colombia, y que ayer o antes de ayer veíamos que entraba a la discusión Meta y Nike, entraban a la discusión en la bolsa de valores de Colombia. Pero eso es una cosa, digamos, interesante para el mercado colombiano, pero también no es que haya aumentado la oferta de stocks en la bolsa de valores, ¿no? O sea, no es que haya sido, incluso hasta hace un par de años, si ustedes sabrán que la economía colombiana está tipificada como una economía en crecimiento, no un mercado, no es un mercado formado en términos de la economía, es un mercado en crecimiento. Y las transacciones se habían reducido tanto que las acreditadoras internacionales estaban pensando que Colombia ni siquiera debería ser considerada como una economía en crecimiento, no, ni siquiera como un mercado emergente. O sea, el mercado de acciones o el mercado de instrumentos financieros que cotizan es tan reducido que ni siquiera podría ser considerado como economía emergente. Ese es el nivel de transacciones para que nos hagamos una idea. Es decir, no es tan suficientemente grande para ser considerado un pequeño en crecimiento, algo así. Y que posiblemente hasta pudiera ser reducida la categorización de estas acreditadoras como una economía de frontera, que generalmente se hace referencia a economía de frontera para tipificar un tipo de economía en que las transacciones son menores que en una economía emergente, y además hay altos riesgos políticos. No sé si esto de pronto tenga que ver con el cambio el giro de gobierno en Colombia hacia la izquierda y cosas así, pero esa es la percepción internacional, ¿vale? Entonces les decía que maximizar el valor de mercado de la compañía es la máxima de la gerencia financiera. El valor de mercado puede ser percibido a través de la bolsa de valores cuando la empresa cotiza en bolsa, pero en los casos de la mayoría de las empresas colombianas que no cotizan en bolsa, entonces podría decirse que la tarea del administrador financiero y de la gerencia financiera es maximizar la utilidad neta por acción, ¿sí? Eso también es bien válido. Entonces, fíjense cómo, en dónde se encuentran. Nosotros vamos a ver cómo se encuentran estos dos objetivos, de estas dos disciplinas, de la contabilidad a través de la preparación de estados financieros de propósito general, y de las finanzas a través de la máxima de querer que la empresa valga lo máximo que se pueda en el mercado, o que la acción de cada socio en una sociedad tome el máximo valor de utilidad posible por unidad. ¿Ves? Vamos a ver cómo se encuentran esos dos objetivos. Importante aquí, si no sé si lo notan, que cuando hablamos de empresas que cotizan en bolsa y cuando hablamos de utilidades netas por acción, entonces también estamos hablando de esta concepción corporativa en la que el socio es diferente de la compañía. Por eso nosotros lo percibimos a través de la ecuación contable rápidamente, cuando decimos que activos igual pasivos más patrimonio para cualquier entidad de servicio, de producción, etcétera. Digamos que nosotros lo podemos percibir rápidamente. Sin embargo, aquí es bien importante tenerlo presente, ¿no? Que las sociedades que cotizan en bolsa, es decir, tienen un montón de dueños que se evidencian en la participación patrimonial de una acción, dos acciones, 1 millón de acciones. Luego ahí es más evidente que los socios es una cosa diferente de la compañía. Hay que tenerlo bien presente. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a mirar qué cosas hay que tener presentes para el análisis de cómo contribuye esta preparación de estados financieros o la información que provee los estados financieros al objetivo de la gerencia financiera? Bien. Limitaciones de esta información hay que tenerlas presentes. Hay unas cosas que la contabilidad provee de manera eficiente y hay otras que no. ¿Vale?
Entonces, como limitación, podríamos presentar relacionada con como no está construida para la gerencia, sino que está construida para usuarios externos, entonces la información no es tan detallada. Significa que los usuarios externos, cuando estén leyendo estos estados financieros, requerirán otro tipo de información, como qué está pasando en el mercado respecto de otras compañías y cuáles son las expectativas de crecimiento de la economía, por ejemplo, a tomar decisiones en caso tal que sean decisiones a largo plazo. Pues esa clase de información no está inmersa en un estado financiero de propósito general del año corriente, por ejemplo. A lo mejor analizando varios periodos la encuentras y puedes deducir algunas cosas. Pero si miras el estado financiero de un año en particular, no podrás ver muchas cosas del entorno económico. Podrás ver las realidades del periodo que corresponde, que está informando la compañía y sobre la compañía en particular, y no del mercado en general. ¿Vale? Cuando miras información de otras empresas del mismo sector, entonces estás haciendo idea y comprendiendo el mercado. ¿Vale? Entonces eso es una limitación de los estados financieros de propósito general. Otra limitación. Ojo que estas son citas, esto que están viendo aquí son citas tomadas del marco conceptual. Lo que nos dice que quienes diseñan estos marcos normativos, pues también buscan la forma de decir, hey, esto sirve hasta aquí. Y fíjense, una cosa bien importante. Los estados financieros de propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa. Y aquí ya nos encontramos de frente con el objetivo que miramos anteriormente. Decíamos que el objetivo de la gerencia financiera era maximizar el valor de la compañía. Entonces usted dice, yo miro un balance, yo puedo mirar un balance de otra empresa X, y lo miro y yo sé cuánto vale esa empresa. ¿Es falso? Ese dato te sirve, pero no, al mirar el balance no puedes saber cuánto vale la empresa. Si esta afirmación no es tan obvia para ustedes, miremoslo de la siguiente manera. Miremoslo de la siguiente manera. Vamos a abrir aquí unos apuntes. Recuerden que la afirmación que estamos analizando es esta. Los estados financieros, a propósito general, no están diseñados para mostrar el valor de la entidad. Y esa afirmación se hace evidente aquí. Le voy a poner el siguiente caso. Resumido. Una empresa podría tener la siguiente composición de su balance, ¿no? Una empresa podría tener brevemente esta composición de su balance. Listo. Entonces ahí están 600, pan, activo 600, pasivo patrimonio 600. Ok. Entonces, si este es el balance de la compañía,
y usted se hace la pregunta, ¿cuánto vale esta empresa para sus socios? Usted podría optar por responderse que para sus socios esta compañía vale 220 millones, miles de millones, etcétera. 220.000. Basado en el juicio que si liquida todos sus activos y consigue 600 por sus activos, 600 millones, miles de millones, etcétera. Luego le tocaría pagar sus pasivos que suman 380 y el dinero de los socios sería 220. Entonces usted podría pensar, o podríamos pensar de manera ingenua, que el socio estaría bien con recibir 220 millones, 1000 millones. ¿Ves? Pero sé también que en sus cabezas tiene que estar pasando la siguiente pregunta, o la siguiente afirmación, o duda, inquietud. Esa empresa, si está funcionando y dónde está funcionando, y la única razón por la cual los socios la están vendiendo es porque decidieron retirarse del negocio, porque llegaron a una edad suficiente, usted podría decir que seguramente esos socios van a pedir más de 220. ¿Se entiende esa idea? Luego, entonces el patrimonio y los datos de la contabilidad no reflejan el valor de mercado, ¿sí? No reflejan lo que una persona o un inversionista está dispuesto a pagar por lo que hace esa compañía. ¿Se entiende esa idea? Pues es muy densa. ¿Se entiende? Sí, de acuerdo. Ok. Vale, entonces, eso quiere decir el marco conceptual cuando dice la contabilidad, el estado financiero no refleja el valor de mercado de la compañía. ¿Ves? Entonces, claro que provee datos para determinarlo, pero el balance plano no es el valor de la compañía. Bien, ¿qué datos puede requerir la gerencia financiera proveniente de los estados financieros o de la contabilidad? Y aquí ubicarnos siempre desde dos perspectivas, como el financiero que mira estados financieros de otra entidad y como el financiero que mira datos financieros de la propia entidad. ¿Vale? Esa es la posición desde la cual debemos analizar como financiero. ¿Qué datos necesito yo cuando veo un estado financiero de propósito general de otra compañía? ¿Y qué datos miro yo al interno de mi compañía y cómo lo pido? ¿Vale? Entonces, datos que seguramente vienen a su cabeza de manera inmediata. Ingresos y costos. Y dentro de costos hablemos también de gastos operacionales, de uno o varios periodos, ¿no? La utilidad en consecuencia de uno o varios periodos y el valor de los activos, de los pasivos y el patrimonio. Son datos valiosos financieros, tanto internos como externos. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Una vez que la contabilidad los provee. Vea, miramos indicadores de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión. Indicadores de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión. Para los que no recuerdan, estos indicadores, unos ajustes por aquí, el fondo de maniobra o que es lo mismo que el capital de trabajo, si hacen memoria,
Y miren, las fórmulas nos hacen enseguida una visión de que, claro, de confirmación de que esto yo lo puedo obtener tranquilamente en mi balance, ¿ya? O del balance que yo esté revisando de otra compañía. Puedo mirar cómo sus activos, cómo sus pasivos financian sus activos, por ejemplo, cuando miro el fondo de maniobra, o cuando miro la razón corriente, o cuando miro la prueba ácida. Pudieran mirar, y es una cosa que hacen evidentemente los bancos recurrentemente cuando están analizando la capacidad de endeudamiento, y más que la capacidad de endeudamiento, la capacidad de pago respecto de los flujos de efectivo de una compañía, y es mirar, por ejemplo, cada cuánto rota el inventario, cada cuánto rota la cartera, cada cuánto, me faltaría aquí, cada cuánto rota las cuentas por pagar, las comerciales sobre todo. ¿Ves? Entonces, fíjense, valor de las cuentas por cobrar promedio entre las ventas o el costo de la mercancía vendida entre el promedio de inventarios, todos datos proveídos por la contabilidad. De la misma manera, los indicadores de solvencia, cuando miramos el total de los activos, el total de los pasivos, cuando miramos la calidad de la deuda, un indicador bien interesante, la calidad de la deuda, mirar cuál es la proporción del pasivo corriente respecto del pasivo no corriente, también proveído por la contabilidad. Márgenes, definitivamente, miren, acabamos de mirar indicadores que pueden ser tomados de las cifras del balance, indicadores que son tomados tanto del balance con variables del balance y variables del estado de resultado, los márgenes calculados en relación resultado versus activo, resultado versus patrimonio, resultado bruto, resultado neto versus activo, y resultado neto versus patrimonio. Entonces, en la parte de indicadores financieros, que es lo de seguramente donde en su desempeño laboral o en su formación más hicieron énfasis, estamos ahí viendo claramente cómo esos datos son proveídos por la contabilidad y por los estados financieros de propósito general. Tenemos otros datos ahí que están y que a veces no son tan obvios. Por ejemplo, hablemos del valor económico agregado. El valor económico agregado. Eso es un dato que puede ser medido a través de los datos contables. Y ese dato, fíjense, ese dato podría permitir evaluar el desempeño de la gerencia en términos financieros. Porque, ¿qué es o cuál es la medición del valor económico agregado? Es revisar cuánto rindió el capital de la compañía en un periodo determinado. Pero no solamente cuánto rindió el capital de la compañía en un periodo determinado, sino compararlo con cuánto debería haber rendido. Entonces, ese dato es proveído por la contabilidad también. Y más interesante aún, para los otros datos que provee la contabilidad para las finanzas, la contabilidad de los estados financieros para las finanzas, para la toma de decisiones financieras, costo promedio del capital, lo que ustedes han conocido como el WACC. ¿Recuerdan el WACC? Vamos a ponerlo aquí en ampliar esto. Costo promedio del capital. ¿Cuánto en promedio le cuesta el capital a la compañía? ¿Cuánto en promedio le cuesta el capital a la compañía? Es decir, y aquí la visión del contador es bien útil para la comprensión de esto, porque yo entiendo que el contador mira todo en términos de activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Luego el capital es todo lo que está en el activo y las fuentes de financiamiento
son el pasivo y el patrimonio. Lo que quiere decir que todos los recursos, todo el capital proviene o de patrimonio o de pasivo. ¿Ves? Y que ese capital tiene un costo y que el costo del pasivo se llama intereses o financiación y que el costo del patrimonio es el rendimiento que se le paga al socio. Y aquí nuevamente recalco sobre la idea de que el socio es diferente de la empresa, porque la empresa le paga al socio por tener. Bueno, que desde la concepción jurídica, la compañía es un ente ficticio con la capacidad de contraer derechos y obligaciones. Entonces, esa concepción jurídica es bien válida en el mundo de la finanza. La empresa le paga, así como la empresa le paga a los dueños de los pasivos, a los acreedores, también le paga al socio, que es el dueño del otro capital con un poquito más de riesgo, ¿no? Entonces, el WACC o el costo promedio del capital no es otra cosa que en términos porcentuales cuánto le cuesta a la compañía tener los activos que tiene. ¿Vale? Para el pasivo son las tasas de intereses, cuando los créditos son bancarios y con entidades financieras, o cuando si la empresa es emisora de bonos, cuánto paga por esos bonos. Y el capital de los socios, pues tiene un costo también que se llaman dividendos, acciones, rendimiento, ¿no? Entonces, el WACC, al igual que el EVA, para su medición, comparación y establecimiento de un juicio sobre si la empresa está rindiendo lo que debería y sobre si la gestión financiera sobre la compañía está haciendo lo que debería, son datos importantes proveídos desde la contabilidad y que la finanza los toman y lo resumen en un par de fórmulas, ¿no? Pero requieren un sistema de información contable que esté por debajo para poder llegar a ese dato. Aquí, justamente aquí, cuando hablamos de WACC, cuando hablamos del costo promedio del capital, y lo ponemos de frente, lo ponemos aquí de frente, con el objetivo de la gerencia financiera, que es maximizar el valor de mercado de la compañía. Entonces, aquí pasa algo bien interesante con la contabilidad. Pasa algo bien interesante con la contabilidad, es que la contabilidad está proveyendo toda esta información. ¿Ya? Porque usted dice, algunos de ustedes tendrán negocios, seguramente serán administradores de sus negocios, tendrán empresas. Entonces, entenderán más o menos de lo que hablo desde la realidad de su, no desde lo abstracto, sino de la realidad de su negocio. Que usted se puede estar haciendo la pregunta de cuánto, cuando hablamos de costo promedio del capital y hablemos de la parte del capital propio o del capital que se llama patrimonio, ¿cuánto cuesta? Porque el pasivo es bien fácil, ¿no? Tasas de interés que se pagan. Es bastante evidente cuando estamos hablando de cuánto es el costo de la deuda. Los contratos lo dicen. Si son contratos de bonos, si son contratos de pagarés, préstamos, etcétera, lo dicen. Pero ¿cuánto es el costo del capital propio? ¿O cuánto debería ser el costo del capital propio? Porque a lo mejor el costo real del capital propio también es fácil. ¿Cuánto está pagando la compañía a los accionistas? Y eso es lo que le costó. Pero necesitas una medida de rendimiento útil para saber si eso es justo. Si el accionista está esperando eso o está esperando más. O si está retribuyendo lo que deberías retribuir. Entonces, aquí está la gran incógnita inmersa de cuánto cuesta el capital, cuánto debería costar el capital, ¿no? Entonces, los mercados financieros, para los mercados financieros y las empresas que cotizan en bolsa, hay una dualidad en la que la contabilidad retroalimenta el valor de mercado constantemente y el valor de mercado se observa de alguna manera en la toma de decisiones. Entonces,
Si ahorita dijimos que el patrimonio contable no refleja, fíjense, hace unos minutos dijimos que el patrimonio contable no refleja el valor de mercado de la compañía, no lo refleja. Entonces, ¿cómo es posible que si esos datos contables terminen alimentando el valor de mercado de alguna manera de la compañía? ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? ¿Y cómo es posible que el valor de mercado de las compañías permita determinar cuánto debe ser tu costo del capital? Eso es una pregunta que está inmersa en esa fórmula del WACC. ¿Cuál debería ser la tasa que yo uso para medir el costo del capital, el costo promedio del capital? Entonces, esa pregunta la podemos responder de varias formas. Uno, el costo del capital debería ser lo que el socio espera, porque cada socio tiene su propia tasa. Porque si usted es un inversor, usted tiene una tasa de rendimiento mínima y su tasa de rendimiento mínima es el mercado sin riesgo. O lo que es lo mismo, cuánto, para ponerlo en palabras más simples, cuánto me están pagando por poner la plata en un CDT o algo más o en un bono. Es la tasa mínima de rendimiento, la tasa sin riesgo. O el socio puede decir, yo estoy acostumbrado a hacer negocios de esta manera y estos negocios me rinden más que la renta sin riesgo, que la renta fija sin riesgo, me rinden un poquito más y yo prefiero esta clase de negocios, que si la renta sin riesgo está rindiendo el 9, a mí este negocio me rinde el 14, por ejemplo. Entonces el 14 es mi tasa, ¿ves? Y una vez el socio aporta esos recursos a la compañía, dejando de aportar en otro negocio, lo cual no es otra cosa que el costo de oportunidad, cuánto dejo de ganar por hacer este y no aquel negocio, ¿no? Entonces, para empezar, cada socio, cada inversionista tiene su propia tasa, ¿no? Eso es una forma de medirlo. ¿Cuánto es lo mínimo que el socio espera por la retribución de su capital y que debe ser mayor a la renta fija? ¿Por qué debe ser mayor? Porque es que la renta fija no hay riesgo y aquí sí, porque la retribución del capital va a depender de las utilidades del negocio. Luego, como es posible que tampoco haya repartición de utilidades en el eventual caso de pérdida, pues ese riesgo debe valer un poquito más que la renta fija. Entonces, en ese sentido, la primera forma de responder a la pregunta ¿cuánto es la tasa que el WACC debe utilizar para medir el rendimiento de la gerencia y el desempeño financiero? Uno, el socio tiene su propia tasa. Dos, los mercados proporcionan una visión. ¿Cómo así que los mercados proporcionan una visión? Ok. Y cuando hablo de que los mercados proporcionan una visión, lo que hago es decir, vamos a ponerlo en esta pestaña, que si todos los días hay una bolsa de valores en la que mucha gente está comprando y vendiendo títulos, acciones, o presente la discusión de empresas cotizadas y empresas no cotizadas, ¿no? Si hay una empresa, si hay un mercado en el que todos los días hay gente participando, empresas participando, comprando y vendiendo títulos, valores, y hay un récord, un registro de cuánto valor. Y recuerden que en estos mercados se compra y se vende diario, ¿no? Desde cuánto, hay un récord, hay un registro de cuánto valor tiene un título valor, un instrumento de patrimonio, cada día durante muchos años. Entonces hay un récord histórico, ¿no? Hay un récord estadístico que te dice,
en el 99 esta acción se compraba a tanto, y en el 2009 esta empresa se compraba a tanto, y en el 2019 esta acción se compraba. Luego hay un récord histórico del comportamiento de la acción que te dice cuál es el rendimiento medido a través del precio de mercado. Y entonces uno puede pensar que esos precios son ficticios. Puede que sí. Pero también debemos recordar que para que esto suceda, de que estas empresas puedan seguir cotizando sus títulos valores y que sus títulos valores se sigan negociando en un mercado organizado como las bolsas de valores, esas empresas tienen que emitir estados financieros recurrentemente, trimestrales. Entonces, un inversor cuando está viendo el precio de cotización, si quiere, puede ver los estados financieros de esa compañía. Profesor, todavía no veo muy bien la relación entre la formación del precio y los estados financieros de propósito general. Ah, claro que no la has visto todavía. Porque lo que no hemos dicho es que esa formación de precios no viene evidentemente del balance ni evidentemente del estado de resultado. Pero los datos del estado de resultado y del balance te permiten hacer cosas como lo que están viendo ahora mismo en la pantalla es un flujo de caja proyectado. Vuelvo a Profesor, la disculpe, diapositiva, entre las muchas cosas que se disculpe, pueden hacer. ¿Sí? Adelante. disculpe, profesor, no se está presentando nada. Nada. Ahora mismo no, ahorita se estaba presentando, pero no sé si de Ok. pronto con el cambio de pestaña o algo, o diapositiva. No, esperemos a ver, esperemos a ver. Es un Gracias. documento Excel. De pronto ahí se te activa el documento. ¿Aún? ¿Ninguno lo puede ver o solamente Martín? Yo no lo Yo lo estoy puedo viendo. ver. Yo tampoco. A ver, será ahí tampoco ven nada, pregunto. No, no, señor, no se observa nada. No, profesor, no No, se señor. ve nada. No se observa nada. No me digan que he estado hablando sin la presentación. No, pero hasta ahorita que usted inició a Al hablar de, principio sí tenías al la principio sí, presentación. sí, señor, claro. Voy a cerrar dejar de compartir, voy a compartir nuevamente y tranquilo, hay que retomamos la idea sin ningún problema. Ahora sí, David. Listo, bien, perfecto. Sí, gracias, profesor. No hay problema. Luego, entonces les decía que estamos hablando de la construcción del precio a través de la información. ¿Cómo era posible que eso se sucediera a través de la información contable, ¿no? Bien. Eh, yo no sé cuántas películas ustedes han visto de Wall Street. A mí me gustan mucho. Y siempre hablan de la contabilidad. O de pronto estoy muy pendiente de eso. Pero siempre hablan de la contabilidad. Luego, fíjense, lo que ustedes están viendo aquí, este documento Excel, reúne varios datos. Datos conocidos por ustedes, algunos. Por ejemplo, la ganancia operativa, evidentemente viene del estado de resultado, ¿no? Ahora, voy a resaltar esto que está aquí para que se vea que esto es un flujo de caja proyectado. Vamos a ponerle un color, otro color, no me gusta. Este, está en rosado. Entonces, fíjense, el dato de la ganancia operativa proviene del estado de resultado. El impuesto de sociedades o el impuesto de renta proviene
de información legal. Amortización y depreciación proviene evidentemente de la contabilidad. Cambio en el fondo de maniobra o capital de trabajo viene de la contabilidad de la medición de activos y pasivos. Y el CAPEX viene de los proyectos de inversión, pero también pudiera venir de una proyección de activos de largo plazo en el balance. Luego, en la última línea, tienen algo que se llama flujos de caja libre, ¿no? Estos flujos de caja libre no es la ganancia de la compañía, porque aquí hay otra distinción importante, no sé si está clara para ustedes, otra distinción importante entre finanzas y contabilidad es que la contabilidad mide la ganancia de una manera y las finanzas la miden de otra manera. Nosotros la medimos a través de la causación, las finanzas nosotros los contadores, quiero decir, la midamos a través de la causación de costos e ingresos, las finanzas la mira a través del rendimiento de flujos de caja. Son dos visiones diferentes. Luego, estos flujos de caja son flujos de caja que está en capacidad de producir esta compañía que se está analizando aquí. Y bajo el entendido que esta proyección se hizo en el 2022, todos estos flujos son futuros. Y por aquí voy a resaltar este valor en verde, este valor financiero. Voy a resaltarlo. Ojo, el objetivo de estar hablando de esto es mostrar qué tan ligado está la contabilidad a las decisiones financieras fuertes, ¿no? Entonces, este flujo de caja se construye a partir de muchos datos que provienen de estados financieros y este valor que ustedes ven aquí, que está expresado en euros, pero también en pesos colombianos, vamos a leer en pesos colombianos, dice 12.000 millones. Entonces, esto es una proyección que se hizo con base, aquí tengo la hoja marcada, Financial Statements, aquí tenemos los estados financieros, fíjense, de periodos anteriores, desde el 2018 al 2022. Y estos datos permitieron proyectar unos estados financieros para el futuro, pero permitieron también determinar unos flujos de caja, no determinar, proyectar. Esto es una estimación. Esto no sabemos si sucederá exactamente así, o será mejor o será peor. Pero permitieron hacer una estimación de cuánto dinero, cuánto flujo de caja está en en capacidad de producir esta empresa. Y a través del descuento, y el descuento quiere decir usar la fórmula de matemática financiera, voy a ver si la tengo aquí, usar la fórmula de matemática financiera de valor actual neto, ¿ves? A partir de unos flujos futuros. Entonces, claro, si esta compañía, y aquí voy a hacer un absurdo, aquí a poner una cifra traída de cualquier lado, una cifra cierta. Si esta compañía vale 12.000 millones y en circulación tiene, vamos a ponerle 10 millones, perdón. Si esta compañía, según estos cálculos,
vale 12.000 millones y tiene 1 millón de acciones en circulación, entonces cada acción vale 12.000 pesos a valor de mercado. Digo esto para intentar cerrar la idea de cómo datos, y ahora voy a intentar irme un poquito más profundo, pero hasta aquí, vemos cómo, miren cómo comenzó esto, diciendo que la contabilidad provee esta clase de datos, ingresos, costos, utilidad, y empezamos por indicadores y bien hasta ahí. Y hablamos de valor económico agregado, EVA, y todavía hasta ahí no es tan abstracto. Pero ya luego nos metimos con el costo promedio del capital y flujos de caja proyectados y reales. Y entonces aquí estamos en el campo de las finanzas, pero tomando datos contables proveídos por estados financieros de propósito general. Y todo esto es posible gracias a que hayan sistemas de información contable. Y no me refiero a software, aunque son muy válidos, me refiero a que hay un mecanismo de capturar el dato. ¿Vale? Hay mecanismos de capturar el dato. Entonces, este flujo de caja descontado utiliza el WACC, claro que sí, porque el WACC es la tasa de interés que se utiliza en esta fórmula para descontar los flujos. Si esta conversación está muy densa, no se preocupen que el momento de hacer las fórmulas no es este, va a ser en el tercer corte y lo podremos hacer con calma, ¿sí? Pero es importante aquí saber, por lo menos recordar matemática financiera, recordar la fórmula de valor presente, ¿no? Vamos a ponerla aquí en una imagen por si acaso no se acuerdan. Vamos a buscarla aquí. Listo, aquí la tienen. Vamos a ponerla aquí un poquito más grande. Bien, entonces, esta fórmula de valor presente está aplicada aquí en cada uno de estos flujos. Se aplicó en este flujo, se aplicó en este flujo, se aplicó en este flujo y se sumó. Un procedimiento bien sencillo. Lo complicado aquí es conseguir ciertos datos. Pero fíjense que como toda fórmula de matemática financiera, hay una tasa de interés que permite que se aplique. Y esa tasa de interés es el WACC. Y el WACC es el costo de capital promedio, es decir, cuánto cuesta. Entonces creo que con esto se cierra un poquito más la idea de cómo se construye o cuál es el sentido de ese flujo y cómo es que eso me permite a mí valorar la compañía. Entonces, decíamos que si en el camino de la gerencia financiera y de evaluar la gerencia financiera, lo que se requiere es saber si el gerente está haciendo o no haciendo la gestión y que uno de los mecanismos era mirar el EVA y que el EVA requiere el costo promedio del capital y que el costo promedio del capital requiere saber cuánto te cuesta el pasivo y cuánto te cuesta el patrimonio. Decíamos cómo sabemos cuál es el costo del patrimonio. Una opción era la tasa de rendimiento mínima de los socios y otra opción era mirar cuánto cuesta el patrimonio en el mercado y por eso estamos hablando primero de bolsas de valores que te permiten un rendimiento que a su vez evalúan los datos financieros que publican cada 3 meses las compañías, que a su vez les sirven para proyectar flujos de estado efectivo y hacer una estimación de cuánto vale la compañía.
Ahora, si le parece que eso es muy denso, hay otras formas aparentemente más simples de hacerse una idea para estimar un valor de la compañía, a ver si si el costo del patrimonio es el que debe ser o es otro el costo del patrimonio. Y estas otras formas, hay un montón de métodos, ¿no? Yo estoy cogiendo dos de los más populares. Uno es el flujo de caja descontados y el otro son los métodos de múltiplos. Y los métodos de múltiplos vuelven y toman datos de la contabilidad y también toman datos del mercado. Entonces, ustedes habrán notado hay un gran asunto con las empresas no cotizadas porque es bien difícil saber el valor de ese patrimonio si no hay un precio de negociación todos los días, ¿no? La formación de precios es difícil. Hacerse una idea del precio es difícil luego. Hay un asunto ahí con las empresas no cotizadas. Bien. Entonces, los métodos basados en múltiplos intentan medir el valor de la compañía con base en una relación simple, aparentemente. A mi entender, bastante simple. Y es revisar la proporción del precio de la acción con algún indicador tomado de la contabilidad. Por ejemplo, mirar cuánto vale la empresa en la bolsa y dividirlo entre el EBITDA, que es un dato tomado del estado financiero, ¿no? Del estado de resultados. El resultado de esa división se llama múltiplo. Luego, una empresa puede tomar como referencia un múltiplo para saber si la suya vale, cuánto vale más o menos su compañía. Entonces existen diferentes múltiplos. Dividir el valor de la empresa entre el EBITDA, dividir el valor de la empresa entre las ventas, el valor de mercado de la empresa, ¿no? Bajo la premisa de que la empresa cotiza en bolsa. Mirar el valor de la empresa contra el flujo de caja libre, mirar el valor de la empresa contra el flujo de caja operativo, mirar el precio de la acción contra el valor contable de la acción, y este es un indicador bien interesante, ¿no? Mirar el precio de la acción, precio de mercado de la acción, contra el valor contable de la acción. Ese es un dato que a mi entender habla bastante. Mirar el valor de la empresa contra los activos intangibles o contra los activos tangibles y te van dando indicadores. ¿Listo? Pero lo importante aquí, muchachos, como idea general, es la cantidad de datos simples, aparentemente, que provee la contabilidad y que terminan contribuyendo a la formación de precios y de ideas sobre el valor sobre el valor de mercado de una compañía y sobre la gestión financiera de la compañía. Entonces, con esta idea, con estos datos que acabamos de compartir, pues ya nos hacemos una idea de en qué momento se encuentran la contabilidad con las finanzas y de qué manera se encuentran, ¿no? Ahora vamos a mirar, vamos a ir un poquito más profundo en la contabilidad para entender esos datos, cuáles datos son los que están llegando a los cálculos de los indicadores financieros.
Bien. No se escucha nada. Bien, chicos. Creo que escuché que no se escucha. Yo silencié el micrófono un momento, ¿no? Entonces, decíamos que las finanzas vienen a tomar datos del balance, datos de la estatus financiera, datos del estado de resultados. Y lo que vamos a mirar ahora es esos valores, cómo se forman, ¿no? Ojo, marco conceptual. Marco conceptual. Resulta que en la práctica, eh, muchas de las transacciones son capturadas a precios de transacción o a precio de factura. Y cuando digo en la práctica, en realidad estoy pensando en la mayoría de empresas, de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, pero que hay un amplio espectro de compañías que pudieran medir o reconocer, sus activos de manera diferente y en el marco de lo que permite la normatividad de este marco de regulación. Entonces, cuando usted mira el marco conceptual, se topa con el concepto de medición, que no es otra cosa que el proceso que usted sigue para hallar una cifra, para hacer un registro contable. Eso es medición, ¿no? Estamos ahí claro con eso. La norma dice exactamente, o muy parecido a esto, dice, es el proceso para determinar el importe por el cual van a ser reconocidos los elementos, las partidas en los estados financieros. Más o menos dice eso. Y entonces, en este marco conceptual del 2018, desarrolla un capítulo para hablar de medición y nos da esta gran, no sé si gran, pero nos da esta visión general de que le dice, tus activos pueden estar en general reconocidos en la contabilidad de estas dos maneras. A una manera la llama el costo histórico y a otra manera la llama valores corrientes o valor corriente. Y nos dice que el costo histórico, y aquí podemos pensar rápidamente, por ejemplo, pensemos en una cuenta comercial, ¿no? En una cuenta por pagar comercial. El reconocimiento contable en el pasivo, acredita la cuenta de pasivo y esa cuenta por pagar comercial contabilizado, piense usted en la cuenta de proveedores, piense usted en la cuenta de otros costos y gastos por pagar. Posteriormente va disminuyendo su valor a medida que el pasivo se va pagando. Es decir, ese pasivo disminuye por los abonos al capital que se hagan. Piense de igual manera en un préstamo que va disminuyendo por los abonos a capital que se hagan. Entonces, luego la norma le dice, usted tendrá partidas en su estado financiero, como esa clase de pasivos que acaba de mencionar, o activos, una cuenta por cobrar en el mismo sentido, en la que es reconocida y va disminuyendo en la medida que el cliente va pagando o cuando se da de baja o se reconoce un deterioro del valor de la cartera, ¿no?
Entonces la norma le dice, algo aquí fundamental es, está escrito ahí en la diapositiva, denominamos costo histórico aquel método de reconocimiento o aquella base de medición, mejor base de medición, cuya referencia es el precio de transacción y que luego se actualiza para reconocer la amortización, ya sea por los abonos a capital o la pérdida por deterioro del valor del activo. Luego le dice, los valores corrientes, que usted podría reconocer activos a valores corrientes, y ya veremos un ejemplo. Usted podría reconocer activos a valores corrientes, pero los valores corrientes no provienen del precio de transacción. ¿Cómo así? No. Entonces ahí entramos a mirar cómo es posible que en la contabilidad se reconozcan unos importes que no provienen directamente del precio de transacción, sino del potencial del activo. Y ojo que cuando estamos hablando aquí de contabilidad financiera, no estamos hablando de lo que dice el estatuto tributario, estamos hablando de contabilidad financiera. Entonces el marco conceptual dice, hay transacciones, perdón, hay activos que pudieran ser reconocidos no por sus valores, por su costo histórico, sino por sus valores corrientes. Y le da unos ejemplos de qué se consideran valores corrientes. Valor razonable, el costo corriente y el valor en uso. Entonces, voy a poner un ejemplo de una norma que lo dice de la manera más evidente posible en relación con el marco conceptual. Y esa norma es la norma de arrendamientos financieros. No sé si han tenido la oportunidad de leer la norma de arrendamiento financiero. Pero la norma de arrendamientos financieros le va a decir algo como que en el momento del reconocimiento inicial, estamos hablando aquí de, en el caso de las NIF completas, estamos hablando de la NIF 16, en el caso de las pymes, estamos hablando de la sección 20. Vamos a llamar esto de arrendamientos. Entonces le dice, primero esta norma es bien interesante porque esta norma nos recuerda la concepción del control para el reconocimiento de activos, ¿no? Esto es un dato también interesante. Activos controlados. Esta es la concepción de activos en este marco, ¿no? Luego, si una empresa toma en arrendamiento un bien que va a ser utilizado en la producción, ese bien puede ser reconocido como activo, aunque no sea, la empresa no sea dueña, ¿no?, de ese activo. Basta con que tenga el control. Entonces, la norma le dice, cuando usted tome en arrendamiento ese bien, usted debe hacer este registro contable. Usted va a reconocer un activo y va a reconocer un pasivo. Ahora, ¿cómo va a determinar el valor de ese activo? Entonces le dice, tiene dos opciones. Opción 1. Bueno, no sé si tiene dos opciones, pero le dice que haga la siguiente comparación. Dice, compare el valor razonable del activo
contra el valor presente de los flujos de efectivo, que no son otra cosa que los pagos mínimos, dice la norma, o los canos de arrendamiento, más la opción de compra. Y le dice, compare esos dos. Compare esos dos. Compare el valor razonable contra el valor de estos flujos efectivos que también pudieran tomar el nombre de valor de cumplimiento. Y si ese valor presente le da como resultado a usted, por ejemplo, 40.000, y este es un dato que proviene de descontar los flujos de efectivos del contrato de arrendamiento a la tasa implícita del negocio. Pero resulta que el valor razonable del bien es 35.000. Entiéndase por valor razonable el valor de mercado, ¿no? Que algunos dicen que no, pero esto es el valor de mercado. Entonces la norma le dice, oiga, y me imagino que lo dirá en aras del principio de prudencia, no sé. Dice, si el valor razonable es menor, usted reconozca el valor razonable. Esto es un ejemplo de lo que dice el párrafo 610 del marco conceptual, que en ocasiones es posible que reconozca importes de activos que no proceden, y fíjense que dice, así dice textual la norma, dice, ni siquiera en parte. Ni siquiera en parte. Entonces, la norma de arrendamiento es un ejemplo de cuándo es posible que se registre un activo. Y hay otro ejemplo de pronto más evidente, no sé, los que trabajan en el sector de actividad agrícola y tienen mayor conocimiento sobre esto me dirán si esto es así. Hay un ejemplo también claro en la actividad agrícola, cuando la norma le dice que en el caso de que un animal dentro de la actividad agrícola, ¿no?, está para reproducción, se reproduzca y obtiene usted una nueva cría de ese animal, usted no pagó efectivamente por ese animal, es el proceso de haberlo cuidado a la madre, haberlo cuidado, hacer lo posible, se reprodujo, salió la cría, si no pagó algo por eso. Ese reconocimiento inicial, la norma le dice, hágalo por el valor razonable de ese animal. ¿Cuánto pagarían por el mercado? ¿Cuánto pagarían en el mercado por ese animal? Entonces, no procede ni siquiera en parte del precio de transacción, porque en ese caso no hay un precio de transacción. Hay un potencial valor de mercado. Y fíjense ustedes que por lo menos en el caso del arrendamiento, el registro contable que procede es este, ¿no? Más o menos este, más la pérdida del cambio del valor, pero es más o menos este registro contable. Y en el caso del animal que nace y se mide a valor razonable, el registro contable es este, activo contra ingreso, afectando resultados e incrementando el activo. Luego, no sé si esto ilustra qué es la idea. ¿Cómo es que estos datos que requieren, que se proveen desde la contabilidad y que llegan a los indicadores financieros o a la gerencia financiera, llegan de alguna manera, tienen una construcción bastante especializada? ¿Ves?
Y voy a poner aquí los ejemplos para que recuerden de qué tan especializada es la construcción de esos importes en los estados financieros. Pues la norma de activos financieros le va a decir que usted tiene varias opciones, ¿no? Voy a hacer este apunte por aquí. Entonces la norma de activos financieros le va a decir, usted tiene varias opciones, dependiendo del activo financiero. Y dependiendo de si está utilizando una norma para pymes o está utilizando una norma de la SNIF completa. Pero las opciones son estas. O la mide el modelo del costo, o usa el modelo del costo amortizado, o utiliza el modelo del valor razonable, incluso el modelo del valor razonable, con cambios en resultados, o utiliza el modelo del valor razonable con cambios en el ORI, y luego si dentro de esos activos financieros ustedes tienen inversiones en asociadas o en negocios conjuntos, entonces usted tiene el modelo del costo, tiene el modelo del valor razonable y adicionalmente tiene el método de participación. Y entonces si usted tiene activos intangibles, si la compañía tiene activos intangibles, entonces usted tiene el modelo del costo y también tiene el modelo de revaluación. Y si la compañía maneja inventarios, entonces tiene que medirlo al menor valor entre el valor neto de realizable y el costo de los inventarios. Y si tiene propiedad de inversión, entonces tiene que escoger entre el modelo del costo de propiedad, planta y equipo y ahí va. Entonces, colegas, no sé si esto ilustra la construcción del dato financiero o que sirve al dato financiero, la construcción contable, la construcción del dato contable que sirve a las decisiones financieras. ¿Qué tipo de dato estamos mirando? ¿Qué tipo de dato estamos usando cuando estamos haciendo estas construcciones? ¿Qué datos me sirven? ¿Ves? ¿Estoy mirando el costo del activo o estoy mirando el valor de mercado del activo? ¿Qué es lo que estoy viendo en el balance? Y como les dije, y apuntando a la actividad de esta primera unidad, todas estas construcciones y registros contables que ustedes se imaginan e informes están basados en una concepción de lo que significa capital para la empresa. ¿Qué significa el capital para la empresa? En general nosotros entendemos capital como el monto de dinero o de recursos que se arriesga con el fin de obtener de ellos una retribución. Ahora, y aquí se lo cito aquí en el capítulo 8 del marco conceptual, nos hablan de que es posible de que diferentes empresas tengan diferentes concepciones sobre el capital. Y que todo esto que nosotros conversamos y que hacemos regularmente en las organizaciones en las que trabajamos, está basado en una concepción, no en la única, en una concepción de mantenimiento del capital, que es el mantenimiento del capital financiero. Y esto podemos entenderlo seguramente entre más visión práctica tengamos nosotros los contadores,
o pienso yo que es más habitual que nosotros tengamos una visión práctica de estarnos imaginando todos en términos de registro contable. Sospecho yo, no sé si eso es cierto, ¿no? Pero esta visión del capital financiero se reduce en términos prácticos a ese registro contable que usted conoce, que se hace teóricamente el 31 de diciembre, cuando cierra las cuentas de resultados y la diferencia va automáticamente a la cuenta de patrimonio, sea ganancia o sea pérdida. Entonces ahí se observa el capital financiero, se observa la concepción del capital como un capital financiero que se invierte y recibe ganancias o asume pérdidas. Como un negocio de poner plata y recibir plata. Y la NIF nos habla de que es posible otra concepción del capital en la que se considere ganancia no la diferencia entre ingresos y gastos realizados, sino que se considere ganancia el aumento de la capacidad operativa de la compañía. Dicho de otra manera, y ojo que dice capacidad, dice, si una empresa de un periodo a otro incrementa su capacidad de producir, entonces se puede considerar la ganancia. Si no aumentó su capacidad de producir, no se considera la ganancia. Y eso es una concepción del capital físico de la compañía. Y dice capacidad, no dice producción real. No tiene que haber producido más o vendido más que un periodo anterior para considerar que hubo ganancia. Dice que si se aumenta la capacidad de producir, entonces hay ganancia. Y eso tiene unas consecuencias en la medición de los activos. Tiene una consecuencia en la medición de los activos. Porque entonces, nosotros que estamos acostumbrados, muy seguramente, a una medición basada en el costo histórico, seguramente midiendo el deterioro y máximo actualizando dicho valor por el costo amortizado, que no es otra cosa que abonos a capital y reconocimiento de intereses, no estamos tan acostumbrados a la concepción del costo corriente, por ejemplo. Que la concepción del costo corriente es básicamente cuánto cuesta reponer un activo, el activo que tengo hoy con la capacidad que tiene hoy, cuánto me cuesta reponerlo. Entonces no parece ser, la norma lo dice expresamente, en realidad, que el mantenimiento del capital físico requiere una concepción diferente para el reconocimiento de activos y sobre todo para el reconocimiento de la ganancia. ¿Vale? Esto seguramente está dentro de los límites teóricos de la contabilidad financiera y seguramente en los casos excepcionales. Pero es importante que desde la finanza, si alguna vez encuentra usted un estado financiero cuyo concepto del capital no es el financiero, sino el físico, entonces la ganancia está mirado y determinado de una manera